Mis hermanos, buenos días. Pero gracias al Señor por este tiempo que aún en este momento de falta de energía eléctrica, nosotros podemos estar dispuestos para alabar a Dios. Nosotros tenemos hoy una palabra que el Señor trae y queremos que estemos atentos allí. Porque a veces la palabra que Dios nos trae nos descuidamos, no atendemos y muchas veces creemos que es para el otro. Sí es para el otro, pero cuando nosotros vemos la teoría de la otredad, yo a veces digo, aquel es el otro, pero es que en el momento aquel también dice que el otro soy yo. Así que no vea al otro como un desconocido, vea al otro como usted. Por eso dice el Señor que a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amarnos está en reconocer que Dios nos tiene por misericordia y que el amor que da para nosotros es extensivo a los que están con nosotros. ¿Cómo puedo yo extender mi amor a otros si antes no lo recibo de Dios? ¿Y cómo puedo yo querer a otros si antes no me quiero a mí? Dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el Señor primero, luego yo y luego el prójimo. ¿Cómo estoy amando? ¿Cómo estoy viendo al débil? Y yo quiero hablar hoy de esa fortaleza que debemos dar para con los débiles. Cómo fortalecer a los débiles que llegan con nosotros y cómo los que nos sentimos fuertes de alguna manera en un liderazgo o en el trabajo que tenemos o en el servicio de estar en la iglesia cantando y adorando, cómo podemos apoyar a los más débiles. Tenemos hermanos que son sensibles ante la debilidad y a veces somos jueces para cuestionar a esos hermanos sin analizar cómo viene el hermano o qué está pasando el hermano. Es muy fácil decir, lo veo así, pero no nos preguntamos por qué está así. Y el apóstol Pablo ve en la iglesia de Roma una situación como la que nosotros vivimos y como la que viven todas las congregaciones. Llámense bautista o no, hay situaciones en las congregaciones cristianas donde estamos viendo que el apóstol Pablo hace una referencia y la da porque es una necesidad en ese tiempo de que hablemos de lo que el apóstol quiere darnos. Yo estuve conversando con ustedes domingos anteriores sobre los viajes misioneros de Pablo o sobre la persona de Pablo como misionero. Cómo Pablo hace 3 viajes para predicar el evangelio, para enseñar el evangelio de Jesucristo, para enseñar el amor de Dios. Y decíamos que Pablo en esos 3 viajes comienza a enseñar primero a los judíos y luego a los gentiles. Pero sabemos que Pablo es llamado para predicar a los gentiles, para predicar a aquellos que no tenían doctrina judaizante, que no eran descendientes de los patriarcas del pueblo de Israel, no eran los hijos de Jacob. Era para los que no eran hijos de Jacob que Pablo venía a predicar. Pero Pablo, como apóstol de Jesucristo, tenía formación judaica. Decíamos que Pablo es un fariseo formado y educado a los pies de Gamaliel, miembro del Sanedrín, miembro de la sinagoga. Es el hombre que enseñaba, era un rabino, era un maestro de la sinagoga. Sin embargo, cuando el Señor Jesús predicó el evangelio, formó 12 hombres, esos 12 hombres con debilidades, el Señor les pudo fortalecer. Y vemos cómo el apóstol Pedro tuvo debilidades, tanto que llegó a negar al Señor. Pero el Señor no cuestionó la negación de Pedro. El Señor aprovechó la negación de Pedro para fortalecer a Pedro y para fortalecer a la iglesia. Tanto que le dice, tú eres Pedro, yo voy a formar la iglesia, tú debes cuidar de la iglesia. Y le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Esto que estamos mencionando con énfasis de familia pastoral. El Señor nos da una responsabilidad a los pastores de apacentar. Y que nuestra debilidad la socorre por el Señor, porque el Señor es quien la conoce. Pero nos coloca el Señor para soportar y para ayudar y para socorrer a los débiles que llegan a la congregación. Siempre hemos dicho, ¿cuánta gente fuerte llega a las iglesias? Siempre a las iglesias llegan los que están más débiles. Los que vienen aquí vienen porque están buscando del Señor. Es como canta Alex Campos, el taller del maestro. Y hemos dicho, esto es un hospital.
Aquí vienen todos los que están regresando de Lodebar. Así como Mefiboset venía de Lodebar cuando David lo manda a llamar y le dice, mira, yo quiero que te sientes en la mesa del rey. Yo quiero que vistas la ropa del rey. Yo quiero que comas la comida del rey. Y Mefiboset decía, ¿quién soy yo? ¿Cómo podía sentirse este hombre que le dice al mensajero del rey, ¿quién soy yo para que el rey me mande a buscar? Si yo soy menos que un perro muerto. Ni siquiera menos que un perro, sino que un perro muerto. Yo estoy muy deteriorado. Aparte era lisiado. Y el mensajero dice, el rey te mandó a llamar. Al rey no le interesaba cómo él estaba. El rey lo mandó a llamar. Y los que venimos a la congregación venimos de cualquier manera. Porque el rey nos mandó a buscar. Y estamos hoy aquí porque el rey te mandó a llamar. El rey mandó hoy que vengas para tener una palabra para ti. Tómalo para ti, no mires al otro. Toma lo que el Señor hoy te está diciendo. Y es que no importa la condición de debilidad o de fortaleza que tú tienes. El Señor quiere aprovecharlo para que tú seas fuerte. Y los que estamos acá creyendo que somos fuertes, tenemos que bajar el nivel de fortaleza para soportar a los otros. Y quiero aclarar el término soportar. El soportar que habla la palabra aquí no es de acuñar. No es de tolerar. Hablamos de no te soporto, o sea, no te tolero. Pero el Señor aquí nos dice, soportar es andamiar. Es como cuando vas a hacer el edificio, tienes que hacer un poco de andamios para sostener. Hasta que ese edificio esté sólido, quitan el andamiaje y el edificio queda en pie. Hoy el Señor nos dice, soporta al débil. Sé el andamio, sé la ayuda, sé la cuña para tú mantenerlo allí. Cuando Él esté fuerte, quítate y Él va a quedar fuerte. A eso nos manda el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo, a soportar a nuestros hermanos más débiles. Yo quiero hablar hoy a los que se sienten débiles, a los que se deprimen, a los que están tristes, a aquellos que dicen, ya no puedo más. El Rey te dice hoy, tú tienes mi gracia, tú tienes de mí. Yo soy el que tiene el poder para sostenerte. Y yo tengo hombres y mujeres para ayudarte a salir adelante. ¿Cuántos nos hemos levantado porque hay una mano amiga que nos sostiene, que nos soporta, que nos ayuda? Ahora, ¿cuántos están caídos y vemos que el otro en vez de ayudarlo lo termina de pisar? El Señor nos está llamando es a socorrer y a soportar. Cuando nosotros vemos el libro de Romanos y vemos cómo el apóstol Pablo está llamando a misericordia y está diciéndonos qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar, nosotros vemos en el capítulo 14 del libro de los Romanos, aunque yo voy a trabajar con el capítulo 15, los versículos del 1 al 6, es el centro de lo que vamos a conversar hoy. Y yo voy a leer Romanos 15 del 1 al 6, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, pero vamos a ver por qué Pablo dice esto. ¿Y qué diferencia hay entre la iglesia de Roma y la primera iglesia bautista de Maturín? ¿Qué estaba pasando en Roma en aquel tiempo o en la iglesia de Roma? ¿Y qué está pasando hoy con las congregaciones? Pablo dice en el capítulo 15 del verso 1 al 6, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, como está escrito, con vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. El verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si esto es el texto y es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Roma, que cada uno de nosotros, siendo fuerte, pueda ayudar al más débil, para que podamos sostener al más débil. ¿Qué estaba pasando en Roma? ¿Qué ocurría en la iglesia de Roma en ese tiempo? Y es que Pablo, cuando comienza a predicar el evangelio, es un evangelio que viene saliendo de la doctrina judaica. El pueblo que conocía de Dios porque el Señor había dado con Moisés la escritura de la Torá. O sea, el Pentateuco era lo que los judíos enseñaban. Cuando Pablo llega al evangelio, tiene conocimiento de Dios porque había sido formado por aquellos que enseñaban en la sinagoga. Y Pablo tenía formación de rabino y enseñaba en la sinagoga. Los apóstoles fueron llamados para predicar el evangelio y la iglesia primitiva comienza en Jerusalén precisamente con los judíos. Pero en la sinagoga habían hombres gentiles que no eran judíos, pero que habían creído en la doctrina de Moisés y habían aceptado la doctrina de Moisés y ahora se habían convertido al judaísmo. Aún eran circuncidados y mantenían las mismas leyes. Pablo, cuando comienza a predicar, todas las veces que salió a predicar iba por la sinagoga primero. Y era en la sinagoga donde comenzaba, con los judíos y también con los gentiles que eran convertidos. Y con esos gentiles convertidos iba predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Dónde predicó Pablo? A todos aquellos pueblos mayormente donde no se conocía del Señor. Lo vimos la semana anterior, como Pablo dice: desde Jerusalén hasta Ilírico he predicado el evangelio y he enseñado el evangelio de Jesucristo. No obstante, no lo he hecho con la predicación que otros han fundado, para que no se diga que yo estoy ganando con la fundación de iglesias de otros. Estoy fundando iglesias nuevas, estoy llevando el evangelio de nuevo. Lo que nosotros vemos en el verso 14 no es más que conseguir en esas iglesias gente débiles que por doctrinas comenzaron a tener dudas y a tener discrepancias unos con otros. Y las discrepancias se ven ahora. Unos que están viendo que si yo como carne no voy al cielo, que si el otro viste así no va al cielo, que si el otro adora el sábado o el domingo no va al cielo. Y Pablo exhorta y dice: lo necesario es creer en Cristo. Las diferencias personales de alguna secta o no secta, de alguna denominación, son cosas de hombre y denominación que el hombre ha dado. Para nosotros, como Primera Iglesia Bautista de Maturín, nuestro norte tiene que ser predicar a Cristo. Las doctrinas de los hombres o los rudimentos de la doctrina de Cristo no es lo que a nosotros nos conviene enseñar. Nos conviene enseñar a Cristo mismo. Pablo dice en el capítulo 14: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No contiendas con el débil que viene. A veces queremos saber la Biblia, pero para discutir con nuestros hermanos. Y vamos a discutir sobre la Biblia. Y vamos a llegar a acuerdos sobre la Biblia. Hermanos, déjenme decirle, la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo que es apta para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea hallado perfecto. No dice que es para discrepar, no dice que es para yo demostrar que sé mucho. El que es débil en la fe, venga no a contender, venga para crecer. Su opinión personal, guárdela y deje que el Espíritu Santo trabaje en usted. El que se cree fuerte, no avergüence al que él cree que es débil. Porque mire que nos hemos llevado sorpresas. Hombres que han ido a seminarios, hombres o personas que han tenido formación teológica de alguna manera y llegan con enseñanzas tal vez desviadas de lo que es la sana doctrina. Y nos conseguimos entonces con otros que no fueron al seminario. Y cuando habla, lo que habla es palabra pura y avergüenza al que dice que sabe mucho. El apóstol Pablo, que estaba instruido en las leyes y en la ley de Moisés, cuando acepta a Cristo, dice: aquello lo tengo por basura.
Y cuando vamos al griego original, no es basura, es algo más feo que basura. Y Pablo dice, ya no lo tomo en cuenta, porque ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe de Cristo, que vive en mí. Y ahora yo no soy más aquel, sino ahora soy una nueva persona en Cristo. La teoría que antes tenía es solo referencia. Ahora enseño a Cristo. Ahora predico a Cristo. ¿Por qué no debemos entrar en esas debilidades? Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbre. Uno come carne y dice yo soy fuerte porque yo puedo comer carne. Pero el que come legumbres, ese es débil. O el que es vegetariano dice no se debe comer carne, porque eso no es de Dios, atendiendo a teorías antiguas. Y Pablo dice comer de todo lo que hay en la carnicería. Pero antes hay que dar gracias a Dios. Dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si Dios recibe a alguien en esa cultura, en esa costumbre, ¿quién soy yo para rechazarlo? Yo debo aceptar lo que el Señor me está dando. Dice el versículo 4 del capítulo 14. Y Pablo lo rechaza muy fuerte. Y esto es bueno para nosotros tenerlo como información para los que nos quieren imponer cosas de debilidades, que si te pones un velo la mujer, o que si el hombre usa este pantalón, que si usa esta camisa, no atendiendo a lo que dice Pablo. Pablo dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Por qué llegas a una iglesia a juzgar lo que no es tuyo? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces mi juicio no tiene nada que ver, ni es importante. Lo importante es que el Señor que nos ha llamado nos da fortaleza. Y cada uno de nosotros que ha creído en el Señor tiene la fortaleza que Dios nos da. Y lo hemos dicho muchas veces y yo insisto en esto, porque los hermanos como que nos sentimos débiles porque dudamos de lo que Dios nos ha dado. Y en el libro de Hechos el Señor dice, yo voy a estar por un tiempo con ustedes, luego yo voy, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 1:8. Y si tú crees en Cristo, tú eres sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ti. Entonces tienes poder de Dios. A veces no sabemos cuánto poder de Dios tenemos. No estamos buscando de ese poder de Dios. Ahorita Stephanie cantaba y adoramos y decimos, el Señor quiere que tú lo alabes, le adores y te entregues para que Él pueda moverse. Porque Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Pero algunos estamos queriendo cosas fantasiosas, cosas que son muy grandes pero emotivas, y lo almático ha dominado lo espiritual. Cuando vimos psicología, los que estudiaron en mi tiempo, nos enseñamos que teníamos alma, mente, cuerpo y psique. O sea, un pensamiento, un soma o un cuerpo, que teníamos un alma y que teníamos un espíritu. Y yo le decía al profesor, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? No sé, pero eso lo escribe Mario Bunge. Pero enseñaba esto sin tener conocimiento. Pero el Señor te dice que el alma, a veces la palabra habla de alma y se refiere al espíritu. Y a veces habla del espíritu y se refiere al alma. Pero a veces te habla del alma y hay que entenderlo por el espíritu solo en lo emocional, en el querer como el hacer. Pero el espíritu es el que te mueve a vivir en el espíritu. Y lo que cantábamos ahorita. Cuando cantas al Señor en el espíritu, el dolor desaparece porque el Señor mismo te fortalece. La tristeza se va porque el Señor mismo te fortalece. Tú te apartas de lo humano, de lo almático, de aquello que te mueve con sentimientos, olvidando la fe de Dios. Tú te apartas de esto y vienes a recordar a Dios en su fe y en su amor. Vives en el Espíritu y las cosas cambian. Por eso cuando hay doctrinas basadas en filosofías de hombres y en filosofías muy antiguas, nosotros vemos que fallan porque se mueve respecto al alma. Y lo hemos dicho, cuando tú ves un Aristóteles, está hablando de una lógica. Y creemos que en la fe no hay lógica, porque la lógica de Dios es diferente. Creemos en un amor que es platónico, no importa que sea, pero yo siento. Aquí el amor de Dios es espiritual y el que lo tiene, tiene a Dios, porque Dios es amor. No importa lo filosófico.
En cuanto a ese sentimiento de razón que a veces creemos tener y por la razón enseñamos en las iglesias y nos hacemos débiles porque hay razón y eso es socrático, hay que olvidarlo. El justo por la fe vivirá. Y la fe es contraria a la razón, es contraria a la lógica y es contraria al sentimiento. Yo puedo querer esto, pero la fe dice que es esto y yo le creo a Dios y eso es por la fe. Nosotros tenemos un profeta que el Señor, un hombre de Dios, que el profeta le visitó y le dijo, ya es tu tiempo, mandó a decir el Señor. Di a Ezequías que ya va a morir, que arregle sus documentos, que arregle sus propiedades, que reparta la herencia, que haga todo, porque llegó el momento de morir. Tal vez la lógica, la razón y el sentimiento en lo humano podía verse que ya llegó su fin. Pero la oración de fe que hizo Ezequías en decirle al Señor, yo que construí para ti, yo que trabajé para ti, yo que destruí las imágenes de acera, yo que destruí la serpiente hecha por Moisés en el desierto, yo que hice que este pueblo te adore de corazón, ahora me quitas este poco tiempo de vida. Dice que apartó su mirada y se pegó a la pared para que el profeta no le viera llorar y para humillarse ante Dios. Y el profeta salió después de dar el anuncio y cuando iba a mitad del patio el Señor le dice, regrésate. Dile a Ezequías que él le he dado una prórroga. Le voy a dar 15 años más de vida. Vivía por la fe, no vivía por sentimientos ni por razón. Vivía por lo que el Señor le daba. Vivía soportado en el amor de Dios. Le soportaba el Señor mismo. Mi pregunta es, ¿qué tenemos nosotros de soporte? Alguien me decía, si el Señor me da, entonces te doy. Con el Señor no se negocia. Si todo lo que tienes es de Dios, yo tengo que darle a Dios y Dios me va a dar incondicionalmente. Porque Él ama al dador alegre. Y cuando lo ama, entrega todo. Nosotros vemos una iglesia en Roma que estaba cargada de discutir los unos con los otros con los rudimentos de la doctrina judaica y con los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vivían por los caprichos de los hombres. Que no comas carne, que no comas aquello, que no comas lo otro. Mira, nosotros vamos a compartir. Y yo soy muy gentil, pero con la fe en Cristo Jesús. El que se quiera comer una berenjena asada, cómese su berenjena asada, hermano. Que el Señor le bendiga y que le aproveche. Dé gracias al Señor. Pero a mí deme mi presa de cochino asado. No me critique porque yo coma cochino. Y usted dice que ahora, antes vegetarianos, ahora son veganos. Y hay una cantidad de culturas que están saliendo, pero no importa para Dios lo humano, material que nosotros tenemos por cultura de hombre, sino que lo que el apóstol Pablo nos enseña es que vivamos pegados a la doctrina de Cristo. Olvidamos a Cristo mismo para predicar detalles de la doctrina. Cuando sabemos que la diferencia que nosotros hacemos, el Señor no la va a hacer el día del juicio, dice Pablo, sino que va a dar a cada uno conforme a su trabajo. Lo interesante aquí es trabajar para el Señor con corazón sincero y llevar este evangelio a los que no lo tienen. No importa la condición que tú tengas, lo interesante es cómo el Señor te está recibiendo y lo que tú tienes que hacer en adelante. Yo hace un tiempo alguien me decía, va a venir un travesti a la iglesia o un transgénero. Ya más que travesti, un transgénero. Pastor, ¿y qué te va a hacer? Decirle que Cristo lo ama. Pero puede venir a la iglesia. ¿Quién no puede venir a la iglesia? Aquí puede venir cualquier pecador. Y yo estoy seguro que el Señor, si Él se arrepiente, lo va a perdonar. Y si lo perdona, pasa a ser hijo de Dios. Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo no me atrevo a orar por eso. Alguien que yo vea blasfemando contra el Espíritu Santo, ni pierdo mi tiempo orando por él, porque no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Pero cualquier otro pecado el Señor lo va a reconstruir. Y nos está mandando que si somos fuertes, nosotros debemos fortalecer a estos. Debemos apoyarlo, debemos enderezarlo. No sabemos por qué está así. Lo que sabemos es que el diablo le engañó, le atropelló, lo tiene cautivo y hay que orar para que el Señor rompa las cadenas y venga el camino de la luz. No me interesa cómo venías antes o vivías antes. Me interesa que hoy es el primer día para tener el soporte de Cristo. Para soportarme en Cristo mismo.
Y alguien me decía, no, en la cruz de Cristo. No, en Cristo de la cruz. En ese Señor grande y maravilloso. Pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Vea el versículo 5 del capítulo 15. El Dios mismo, a través de Jesucristo, en el sentir que tenemos de Cristo es que vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque los que somos fuertes, dice Pablo, debemos soportar las flaquezas de los más débiles. Lo que pasa es que entre nosotros hay gente también que su debilidad a veces no la toleramos, no la soportamos. Hay algunos hermanos que son débiles y sacan la lengua a pasear muy fácilmente. Y cuando uno le dice, ay hermano, es que esa es mi debilidad. Pero él está consciente que esa es su debilidad, pero le encanta salir a pasear o sacar a la lengua a pasear. Me refiero a hablar del otro y ya hemos predicado sobre esto. ¿Qué dice el Señor mismo del chisme? ¿Qué dice Pablo del que chismea? ¿Qué dice el Señor a Juan en Patmos cuando da la revelación del Apocalipsis en el capítulo 21? ¿Qué pasa con los chismosos? Es una debilidad. Hay débiles en cleptomanía. Yo no creo que en la iglesia de Jesucristo deba perderse nada. Y hubo un tiempo que se perdían los bombillos del baño de las hembras y después del baño los... Pero ¿cómo se pierden los bombillos? Hay alguien que tiene una debilidad. Es probable que si yo encuentro al hermano y dice, hermano, es que lo estoy tomando prestado y lo traigo mañana. Pero es una debilidad y el que la tiene se roba a sí mismo porque hay un demonio en él que le está asediando. Y cuando eso ocurre, la persona tiene que reconocer su pecado, arrepentirse, oramos por él y yo estoy seguro en el Señor que va a ser libre. El problema es cuando no queremos entregarnos al Señor. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Para qué nos manda en el versículo 2 del verso 15? A decir que cada uno de nosotros agrade al prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Si no vamos a actuar para edificación, ¿qué estamos haciendo? Yo no puedo convocar a la iglesia para reunirnos y destruir. Es para edificar. Y con el que viene es para edificar, para ayudarlo a ser útil. Yo recuerdo hace unos tiempos, 1 año y medio, 2 años atrás, que alguien me decía, pero es que tú vas a tener a esas personas, tú vas a permitir que hagan esto. Yo no lo permito, lo permite el Señor, porque este amor que Dios ha dado es para que todos trabajemos. Y cuando alguien produce para Dios, debe ser agradable a Dios. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo, si hay algo dañino en él, el Espíritu Santo le va a redarguir. El Espíritu Santo le va a tocar. Lo que pasa es que a veces nos volvemos jueces y queremos tomar el trabajo del Espíritu Santo de Dios. A veces predicamos el Evangelio a alguien y yo quisiera que él sea cristiano. Y es verdad, nos dan ganas de, ¿cómo yo hago para que se convierta? Y yo quiero predicarle a Cristo de 1000 maneras para que se convierta. Yo quiero convertirlo a Cristo. Sin embargo, el convertir a alguien a Cristo, eso es don del Espíritu Santo. Pablo decía, yo sembré. Yo solo sembré. Apolos regó. ¿Quién es que da el crecimiento? Dios mismo. ¿Quién va a hacer el cambio y va a hacer germinar la semilla que estamos sembrando? Dios mismo. Si yo estoy sembrando este evangelio y hoy está esta palabra en ustedes, yo clamo a mi Señor para que el Espíritu Santo toque a cada uno, incluyéndome, para que el Señor me toque a través de su Espíritu Santo y yo pueda tener los cambios necesarios para adorar a Dios, para agradar a Dios. Que yo sirva para ser útil para la gloria de Dios. Y yo tengo una congregación por la que doy gracias a Dios, porque ora por mí, por mi familia, todos los días. Yo siento que ustedes están atentos a mí todos los días, porque el Señor me ha mostrado que ustedes me aman en el amor de Cristo y me aceptan en mis imperfecciones. Yo un tiempo dije, ¿cómo se le ocurre a esta iglesia? Esta iglesia está loca. Ponerme a mí de pastor. Y algo me dijo, la iglesia no te puso el Señor. Y el Señor no está loco. El Señor sabía qué estaba haciendo. Y mi familia, que no teníamos este propósito, Evelyn y yo, ni mis hijos, cuando el Señor nos llama, fue algo agradable porque toda la familia aceptó y todos tuvimos la misma opinión, el mismo sentir.
para trabajar para el Señor. Y cada uno de ustedes, cuando hace un altar en la casa y el Señor le está llamando y hay alguno débil en la casa, tenga confianza que usted sirve de soporte para él. Usted debe ayudar a ese débil para que ese débil también adore a Dios. No menosprecie al otro, no importa lo que él haga, porque el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Y hay vasos que son de honra, otros que no son de tanta honra, vasos que son utilizados para cualesquiera cosa. Pero eso lo sabe Dios y el Espíritu Santo reparte sus dones como quiere y a quien quiere. Y el fruto del Espíritu se va a ver cuando nosotros nos entregamos en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para la edificación de Dios. Porque ni aun Cristo se agradó de las cosas que Él podía tener. Era el Hijo de Dios y se entregó para morir por nosotros, para ser soporte de todos. Y el Señor quiso ser soporte de Judas, de los 12 que eligió. Quiso el Señor también ayudar a Judas. Le permitía comer en su plato. No lo tenía como enemigo. Le permitía mojar el pan en su plato. Pero después tuvo que decir, bueno, le hubiese sido a este hombre no haber nacido. Cuando nosotros estamos en una congregación, lo que tenemos es que ayudar a que la congregación crezca. Y si hay cizaña en la congregación, deje que crezca. Que cuando venga el dueño de la vid, el dueño de la finca, el dueño de ese sembradío de trigo, va a decir, esto es trigo y esto es cizaña. Que el Señor coseche lo que tiene que cosechar. Nosotros tenemos que seguir trabajando y creciendo para la gloria de Dios. No importa el cargo que tenga el hombre, puede ser tropiezo para los cristianos. ¿Cuántos pastores somos tropiezos para algunos hermanos? ¿Cuántos diáconos somos tropiezos para algunos hermanos? ¿Cuántos líderes somos tropiezos para algunos hermanos? Porque los hermanos están viendo a la persona, no están viendo a Dios. Y para nosotros, ¿cuántos hermanos son tropiezos? ¿Cuántas hermanas son tropiezos? ¿Cuántos niños no son tropiezos? Hay pastores que no toleran la presencia de los niños en sus iglesias. Y han creado iglesia infantil. Que entren por aquel lado, porque esa es la iglesia de los niños. A mí déjenme los grandes. Y hay otros que no toleran a los grandes y solo tienen iglesias de niños. Y solo le predican a niños. Porque los niños no opinan ni discuten, no se paran de frente. Pastor, no estoy de acuerdo con esto. La palabra dice esto. Sino que el niño acepta todo. Pero el Señor hoy te dice, sea de una manera o sea de la otra, deja que Cristo trabaje en el corazón de cada uno. Deja que el Espíritu Santo redarguya a cada uno. Y cada uno va a tener lo que el Señor quiere. Vea, el apóstol Pablo, hombre de Dios, un hombre que enseñó y se preparó para servir y para agradar a Dios. El mismo apóstol Pablo servía como soporte y en su debilidad el apóstol Pablo decía, con los débiles soy débil, como judío soy judío. Y se lo dice a los corintios, como griego soy griego. Como rabino, me comporto como rabino o como un hombre dedicado al trabajo en la doctrina judaica y enseño. No porque ahora sea judaizante, sino que ahora creo en Cristo. Lo hago para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Como gentil, me comporto con los gentiles y vivo lo que viven los gentiles. No porque yo esté en el pecado de los gentiles, sino porque quiero dar a entender que con ellos puedo vivir por la gracia de Cristo. Pablo mismo enseñaba esto y nos dice que nosotros podemos también aceptar al otro tal cual es. Lo interesante sería servir de apoyo para el otro hermano. ¿A cuántos hermanos estamos apoyando? ¿A cuántos familiares apoyamos para que vengan a la casa de Dios? Yo quisiera que el desafío de nosotros sea para soportar a otro. Repito, no tolerarlo, para soportarlo, para ayudarlo a ser fuerte en Cristo. ¿Cuántos hermanos tenemos ahí? Busquen en su mente, ¿a cuál hermano puedo ayudar? ¿A cuál hombre o mujer puedo ayudar que no conoce a Cristo para que venga a la casa de Dios? Yo estoy seguro que el 50% de ustedes toma la decisión del próximo domingo traer a alguien para hacer el soporte de él, para ayudarle. La iglesia se va a multiplicar en número de personas. Porque la gente tiene miedo de venir a la iglesia porque le cuestionan. Gente que nos ha dicho, pero no van a ver mi forma de vestir porque yo no tengo más ropa que esta. A mí no me interesa cómo tú vistes. Me interesa que vengan a buscar a Cristo. Cuando aquí han llegado personas para el grupo de adoración
Y me han dicho que son artistas, que son músicos, que son pianistas. A mí ese no me interesa. Yo quiero uno que venga y me diga, yo quiero adorar a Dios de corazón. Porque el Señor busca que quienes le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. La preparación, si alguien viene, se la va a dar el Señor. El Señor nos enseña a predicar, el Señor nos enseña este evangelio. Cada uno de nosotros tiene que agradar al prójimo como que fuésemos nosotros mismos, y lo agradamos para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras, en la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se refiere a lo escrito para la ley y lo que ahora tenemos por la gracia. Aquello se escribió para soportar lo que es el camino del evangelio. Todo el escrito del Antiguo Testamento, todo el Tanakh y la Torá es escrito para que el evangelio de Jesucristo, cuando nace el Señor, se cumpla lo escrito allá. Isaías escribió 460, 420 años antes de que Cristo naciera. Y cuando se cumple, dicen los ángeles y dicen los pastores y dicen todos los que habían creído que era el Hijo de Dios, lo que dijo el profeta a esa hora: nació Emmanuel, que es Dios con nosotros. Se escribió aquello para testimonio. Toda la escritura que está hecha en este libro canonizado de 66 libros está hecha para que nosotros creamos a Dios. Y aquí no hay cuestionamientos ni hay contradicciones. El Señor no te manda a juzgar. No juzgues para que no seas juzgado. Y aquí te dice quiénes son ustedes para juzgar. Hay que recibirnos, porque el amor que tiene Cristo con nosotros es acepto para todos, cuando de corazón nos acertamos a Cristo. Ustedes han leído en todo el Nuevo Testamento que haya alguna persona que Cristo haya rechazado para mostrarle su evangelio. ¿Hay alguna persona a la que Cristo mismo haya dicho, tú no tienes oportunidad de salvación? ¿Acaso Cristo vino para buscar los que estaban sanos o a los enfermos? Él vino para buscar los que estaban enfermos, para los que estaban deteriorados, para los que estaban destruidos. Él vino para rescatar al hombre de su pecado y traerlo a bendición. Indica que no tenemos que juzgar, sino soportar al otro para que alcance la misericordia de Dios. Y hoy yo quiero que ustedes entiendan que con el perdón soportamos. Con solicitar perdón y con ofrecer perdón progresamos. Creemos que el Señor nos da crecimiento y soportamos. Ayudamos a que el otro crezca. Y a veces hay que ser duros para que el otro entienda que debe perdonar, que debe pedir perdón y que debe aceptar ser perdonado. Hay gente que no acepta que le perdonen. Hay gente que no acepta que comete error y que debe pedir perdón. Yo no he pecado, yo no he cometido error, yo no tengo nada de qué ser perdonado. Si es que el Señor mismo decía que todos, Pablo escribe a los romanos que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 3, verso 23 de Romanos. Pero también Juan 3, 14 dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo el que tenía pecado, tenía error, se arrepintiera, recibiera perdón y fuese perdonado por Jesucristo. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque el verso grande que nos encierra y que como cristianos todos tenemos es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando creemos en ese Cristo, ya las limitaciones, los caprichos de hombres, los secretos de doctrina que algunos tienen, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquel juramento. Aquí lo que hay es que creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Creer que Dios es el Padre, que Jehová es el creador del cielo y de la tierra. Y creer y aceptar que el Espíritu Santo es nuestro consolador y que vive entre nosotros. Que vive con nosotros, porque el Señor me dijo, no te dejo solo, te dejo el Espíritu Santo para que esté contigo, para que te consuele. Por eso cristiano triste que me dice, es que ando solo por la vida. Pobrecito, no tiene ni siquiera el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está para consolarnos y para que no estemos solos, dijo el Señor. Por eso no creemos en los engaños del diablo,
que si vi esto, que si vi aquello, que si lo otro, es engaño del diablo. Tienes el Espíritu Santo de Dios. Y donde mora el Espíritu de Dios, el diablo no tiene potestad. Nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y vivimos libres en el nombre de Jesús. Y tenemos la salvación en el nombre de Jesús. Y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros alcanza para que ese amor de Dios nos permita soportar a otros, ayudar a otros para alcanzar esta gracia, recibiendo la doctrina y la enseñanza que el Señor nos da en su palabra. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es a capricho, que el que cree en mí, como dice la Escritura, ese es salvo, ese tiene vida eterna, no es a capricho. Hace poco menos de un mes, Venezuela tuvo una situación de conflicto, las leyes en el estado Táchira, por una mujer que dijo que Cristo venía el próximo mes, recogió unos seguidores, se fueron a la montaña a orar para esperar que viniera ya el Señor, y la Virgen no sé qué cosa, una mezcolanza, un sincretismo religioso que no tiene pie ni cabeza. Las autoridades con helicópteros, con cazadores, con bomberos, buscando. Al final ella apareció, dice, estamos adorando al Señor. No vino, pero aquí estamos nosotros, no ha pasado nada. Déjeme decirle que ya Cristo vino. Cristo vino una vez cuando nació de María. Dice que el amor de Dios se manifestó a través de Él para ayudarnos y hacernos fuertes. Y vino porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino a ti y vino a mí cuando le creímos. Y lo recibimos porque Él ya está con nosotros. Y algunos dicen, tráeme el reino de los cielos para verlo. Ya tenemos el reino de los cielos. La gloria eterna es otra cosa, pero a Cristo ya lo tenemos. Y viene otra vez, porque viene por nosotros, los que hemos creído. Y los que estemos muertos en Cristo, resucitaremos primero. Y los que estemos vivos, seremos transformados para recibirlos. Y algunos se reían porque Evelyn dice que no le gusta que yo diga eso. Y los bobos se quedarán. Pero los muertos en Cristo resucitan primero. Los vivos son transformados. Y los tontos o los bobos, esos se quedan en el infierno. Porque no tuvieron la visión de creer en Cristo Jesús. Pero los que hemos creído tenemos salvación y tenemos vida eterna. Así que usted siéntase libre y siéntase con fortaleza en el Señor. Siéntase seguro de la salvación que tiene. Y no venga a decirme con otro, pastor, pero yo cometí esto, ¿será que la salvación te pierde? ¿La tienes? Bueno, lo que pasa es que no la tienes, estás inseguro. Pero cuando tú tengas certeza de que tienes la salvación de Jesucristo, no la pierdes jamás. Porque el Señor dice, las almas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Yo lo compré con sangre. Y no creo que el Señor me compre con sangre para dejar que yo me pierda. Ahora, que yo no cuide con celo mi salvación, ¿será que alguna vez la tuve o no la tuve? Analice cada uno lo que estamos viviendo. Pero el Señor dice, la salvación que te doy, te la doy y es tuya y es unipersonal. Cada uno la tiene. Y si alguno no la tiene, hoy es buen día para aceptar la salvación de Jesucristo. Para decirle al Señor, yo te confieso como mi Salvador. Yo quiero ser salvo, Señor. Y yo no te estoy diciendo en esta hora que tú te metas a evangélico, que tú llegues a ser bautista, que tú llegues a ser pentecostés. No, yo te estoy diciendo que creas en Cristo como tu Salvador, que recibas el sello del Espíritu Santo de Dios y verás y experimentarás cosas diferentes. Vivirás libre para la gloria de Dios. Problemas tendremos, pero confiamos en el Señor. Y Él dice, creed en mí si tienen aflicciones, porque yo he vencido el mundo. Y no si la tienes, sino que está seguro el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí porque ya yo vencí al mundo. Así que debemos estar sujetos a esta palabra, creerle al Señor en lo que el Señor nos está dando como motivo de vida eterna. Debes tener la confianza en el Señor de que eres salvo y que puedes ayudar a otros. La semana pasada comprometimos con los que quieren ser misioneros. Viene trabajo fuerte para los misioneros, porque hay que soportar a aquellos que están allá y son débiles para que puedan creer en el Señor, para engrandecer el reino de Dios. Debemos ayudar a que el reino de Dios sea extendido. Y cuando este evangelio sea predicado a toda criatura, entonces vendrá el fin. Mientras lo que se oye son principios de dolor. Guerras, rumores de guerra, pestes, hambre. Está comenzando el tiempo. Es el principio del fin.
Hay que terminar de predicar el Evangelio para que las almas se arrepientan y Cristo diga, ahora voy por los míos. Será de gozo para el Señor recibirnos y para nosotros de gozo estar con Él. Vea, Salmo 116, 15. Es para el Señor, es para Jehová alegría, es de bendición para Jehová, es de gozo para Jehová cuando los santos mueren y llegan a su presencia. Cuando los que son de Él se presentan ante Él. Si alguno quiere darles alegría a Dios, ¿quieren darles alegría hoy al Señor? Amén, ¿verdad? Vamos a orar por que se mueran. No, todavía. Y se ríen así como que me parece que el pastor está dando una palabra muy dura. Lo que queremos decirle con esto es que tenga una vida dispuesta para el Señor. Una vida dispuesta para cuando Dios quiera tenernos. Y yo sé que el Señor nos va a dar de su bendición y de su amor. Yo quiero que estemos de pie para orar. Elija a un hermano en la congregación a quien usted pueda ayudar. No importa qué problema tenga, pero acérquese a él para que ore con él. ¿Por quién cree usted que puede orar en esta mañana? Si cree que hay alguno que necesita que ores por él, no dudes en orar por él. Pero también si hay alguien que tú crees que cometiste un error con él y que es necesario perdonarlo o pedir perdón, acércate a él y dile al oído ahí en lo secreto, en el nombre de Jesús, yo quiero que me perdones o yo quiero perdonarte. Para que seamos libres y nos soportemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros. ¿Hay alguno en quien pueda usted tener confianza para orar con él? Tomemos 2 minutos para orar por esa persona que tiene allí. Estemos orando por esa persona allí. Y si hay alguien por quien hay que orar y está en la distancia, oremos por él. Yo quiero orar por Arnaldo en esta mañana. Situación difícil y dura para él. Decisión dura. La tomó, la emprendió. Pero orar por él y por su familia que queda acá, para mí es motivo de responsabilidad ante el Señor. Y yo voy a estar orando por él. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este pueblo que te honra, que te alaba, que te adora, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es con nosotros. Gracias porque podemos orar por nuestros hermanos. Tú nos mandas a orar los unos por los otros, a reconocer que erramos, que podemos cometer pecado, pero también a reconocer que tú eres perdonador y eres nuestro Salvador. Gracias porque podemos tocar a nuestros hermanos y viéndolos a ellos podemos ver tu misericordia y ver tu amor. Gracias por la persona que tenemos aquí.